Enoc, el hombre que caminó tanto con Dios, que desapareció para el mundo y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Hay misterios en la Biblia que no solo nos intrigan, sino que nos llaman. Nos sacuden el alma, como si Dios mismo susurrara: observa, porque aquí hay un secreto que pocos han comprendido. Y uno de esos misterios lleva un nombre casi olvidado, pero que resuena en los cielos: Enoc. Mientras el mundo corría tras el ruido, el poder y la corrupción, hubo un hombre que decidió escuchar un sonido más sutil. No eran los aplausos, ni la voz de los hombres. Era el eco de lo invisible, el llamado del Eterno. Enoc no fue un predicador famoso, ni un guerrero como David, ni un libertador como Moisés. No, su grandeza fue otra. Fue alguien que simplemente caminó con Dios, tanto que un día ya no fue visto más, porque Dios se lo llevó. Y aquí surge una pregunta que no es solo teológica, es profundamente existencial, casi dolorosa. ¿Qué hace que una persona se vuelva tan íntima de Dios, que incluso la muerte pierde su poder sobre ella? ¿Qué significa vivir de tal manera que el cielo se convierte en tu morada, incluso antes de morir? Hoy, mientras muchos corren tras lo visible, quizás tú también te has sentido diferente, como si algo dentro de ti ya no encajara con este mundo. Como si hubiera un susurro casi imperceptible que te dijera: hay algo más, ven. Y si es así, déjame decirte, no es casualidad que hayas llegado aquí, porque hoy, juntos, vamos a descubrir un secreto escondido en la vida de Enoc, un secreto que puede cambiar para siempre tu forma de caminar, tu forma de sufrir, tu forma de vivir. Si este tema ya está tocando tu corazón, te invito a que te quedes hasta el final, a que comentes: yo quiero caminar con Dios, y que compartas este mensaje con quien sabes que también necesita escuchar esta verdad. El dolor como herramienta divina, cuando la incomodidad es la invitación del cielo, porque algunos vacíos son espacios preparados por Dios. Si alguna vez has sentido que este mundo te cansa, que las conversaciones suenan vacías, que los placeres ya no llenan, ni los logros te hacen vibrar como antes, entonces debes saber, no es un error, es una señal. Dios hace algo extraño, pero profundamente amoroso, con aquellos a quienes llama al secreto. Así como lo hizo con Enoc, permite que el desconcierto con el mundo crezca. Permite que todo lo que antes te parecía suficiente, ahora te parezca polvo, porque te está empujando hacia un lugar donde pocos quieren ir, pero donde el alma finalmente encuentra descanso, su presencia. Enoc no se convirtió en caminante del cielo de la noche a la mañana. No. Todo comenzó cuando su alma se quebró ante un mundo que ya no le decía nada. Fue el silencio del mundo lo que le abrió el oído al susurro de Dios. Y tal vez te preguntas: ¿por qué me siento tan incómodo con todo últimamente? Porque Dios en su misericordia está vaciando tus manos para que puedas extenderlas hacia Él. No luches contra ese vacío, no anestesies el alma con distracciones. Ese cansancio no es tu enemigo, es el dedo de Dios señalando el camino. Ven, camina conmigo. Si el mundo te ha estado cansando, no pelees contra eso, úsalo. Sube ese escalón invisible que te lleva directo a la intimidad con Dios. Cierra los ojos esta noche y di: Señor, si me estás llamando, aquí estoy, enséñame a caminar contigo. El error silencioso de intentar ser fuerte todo el tiempo. La generación de Enoc se apoyaba en su propia fuerza. Eran días en los que la autosuficiencia era la regla, donde cada hombre confiaba en su propia razón, en su propia capacidad, en su independencia. Y quizás, si somos honestos, no estamos tan lejos de ellos. Hoy, aún dentro de la fe, hay quienes viven intentando demostrar que pueden con todo,
que son fuertes, que no necesitan quebrarse, que basta con apretar los dientes y seguir. Pero ahí está el error más sutil y más peligroso del alma espiritual: creer que Dios espera nuestra fortaleza. La vida de Enoc revela una verdad que desmonta esa mentira, porque su fuerza no estaba en resistir, no estaba en ser el más fuerte, ni el más sabio, ni el más capaz. La verdadera fuerza de Enoc estaba en algo mucho más valiente, mucho más raro: ceder completamente a la presencia de Dios. Hay un impacto espiritual profundo en el momento en que un hombre o una mujer se rinde y reconoce: yo no soy fuerte, y no necesito serlo, si tú, Señor, estás conmigo. Esa es la llave que abre la puerta del secreto. Mientras el mundo te exige rendimiento, resultados y dureza, Dios te invita al descanso, a la dependencia, al abandono amoroso en sus brazos. Por eso hoy te invito a hacer una pausa, a dejar caer esa armadura invisible que te has puesto para sobrevivir, y a orar con el corazón desnudo, palabras que quizás nunca te atreviste a decir: Señor, yo no soy fuerte y no necesito serlo. Si tú estás aquí, si tú me sostienes, porque en ese momento es cuando empieza el verdadero caminar con Dios. Cuidado con la fe que te hace callar frente al dolor. Hay un tipo de fe que no viene del cielo, sino del miedo. Una fe que enseña equivocadamente que el dolor debe ser silenciado, que si sufres es porque te falta espiritualidad, que si lloras es porque no confías lo suficiente. Esa fe no es la que sostuvo a Enoc, tampoco es la que sostuvo a Job, a Elías, ni a los profetas. La Biblia está llena de hombres y mujeres que no negaron su dolor, que lo llevaron delante de Dios, crudo, abierto, sin filtros, porque la verdadera fe no es ignorar el caos, es atravesar el caos sin perderse, sin dejar que el alma se desintegre, porque aunque todo alrededor grite desesperación, el corazón sigue aferrado a una presencia invisible. La soledad de los profetas no fue señal de derrota, sino de propósito. Fue en el silencio, en la incomprensión, en el escondite, donde Dios les habló con más claridad, donde la gloria no era pública, sino secreta. Y quizá tú también te has encontrado ahí, en ese lugar donde el mundo no te entiende, donde parece que Dios guarda silencio, donde las oraciones no tienen eco. Quiero que sepas algo con toda la autoridad del cielo: no estás siendo ignorado, estás siendo moldeado. Dios hace sus mayores obras en lo escondido. Lo que el mundo no ve, el cielo celebra. Lo que otros llaman desaparición, Dios lo llama transformación. Así que si hoy te sientes en silencio, si te sientes apartado, ignorado, invisible, no es un castigo, es un llamado, es un portal. Es el lugar donde empieza el caminar que transforma todo. Y en ese secreto Dios te está esperando. Oración que no necesita palabras, solo rendición. Cuando la Biblia dice: y caminó Enoc con Dios, no está hablando de pasos físicos, ni de distancias recorridas. Está describiendo un estado del alma, una condición espiritual donde ya no hacen falta palabras, porque la presencia lo llena todo. Hay momentos en la vida donde la oración no se parece a lo que nos enseñaron. No hay listas de peticiones, no hay discursos elaborados, no hay ruegos desesperados, solo hay estar, solo hay silencio, solo hay respiración, mientras Dios ocupa el espacio. En esos momentos el corazón ya no ora con la boca, ora con el suspiro, ora con la lágrima que no cae, pero que pesa, ora con ese temblor interno que dice, sin voz: Señor, aquí estoy. Pablo lo dijo con una belleza que traspasa el entendimiento humano. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Romanos 8:26. Cuando Enoc caminaba con Dios, no era una conversación de palabras,
Era un latido sincronizado con el cielo. Era un alma que había dejado de pedir para empezar a habitar. Y tal vez eso es lo que hoy tu alma necesita más que cualquier otra cosa. No más ruido, no más explicaciones, no más intentos de entenderlo todo, solo estar, respirar a Dios, dejar que su silencio te envuelva y descubrir que en ese silencio Dios nunca estuvo tan cerca. Por eso te invito hoy a hacer algo profundamente sagrado. Apaga todo. Desconéctate del mundo. Sin música, sin palabras, sin distracciones. Solo quédate ahí y permite que el Espíritu te muestre que nunca estuviste solo. El error oculto de querer resolverlo todo con la razón. Hay un momento en el camino espiritual en que el alma se rinde, pero no por derrota, sino por revelación. Es cuando uno comprende, de forma casi dolorosa, pero profundamente liberadora, que la razón tiene un límite, y que más allá de ese límite comienza Dios. El mundo nos ha enseñado que quien controla, gana, que quien entiende, sobrevive, que quien tiene respuestas, tiene poder. Pero el cielo enseña algo completamente opuesto, radical, casi absurdo para la lógica humana. Quien se entrega es quien realmente sobrevive. Fue exactamente eso lo que ocurrió con Enoc. Él no subió porque supiera más que los demás. No fue su conocimiento, ni su capacidad, ni su intelecto. Fue su confianza ciega en lo que no se ve, en lo que no se toca, en lo que no se explica. Cuando Enoc dejó de intentar entender, fue cuando finalmente lo entendió todo, porque descubrió que la paz no está en las respuestas, sino en la presencia, que el propósito no está en el control, sino en la rendición. Y tal vez tú también has estado preguntando, buscando, desgastándote por entender cosas que simplemente no están hechas para ser entendidas ahora, porque hay misterios que no se explican, se viven, se atraviesan, se abrazan, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Por eso hoy te hago un desafío espiritual. Elige una de esas preguntas que no te deja dormir, esa que has lanzado al cielo una y otra vez, sin respuesta, y haz algo diferente. No pidas más respuestas. Solo di, Señor, yo confío. Aunque no entienda, yo confío. Porque ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero caminar con Dios. Señales de que Dios te está llamando. En el silencio. Hay cosas que el alma percibe antes que la mente las entienda. Son esos susurros invisibles que empiezan a incomodar, a inquietar, como si algo dentro de ti comenzara a romperse con lo que antes te parecía normal. Y es que cuando Dios comienza a llamar a alguien al secreto, no siempre lo hace con palabras. A veces lo hace con silencios. Existen señales claras, profundas, dolorosas pero sagradas. La primera es que nada te satisface como antes. Lo que antes te llenaba, hoy te parece vacío. Las conversaciones, los logros, los placeres, todo suena hueco, como si tu alma estuviera diciendo, esto ya no es mi casa. La segunda señal es que lo que antes tenía sentido, ahora es solo ruido. Las metas, las carreras, las opiniones, incluso algunas formas de vivir la fe, te empiezan a parecer superficiales, irrelevantes, desconectadas de lo que tu espíritu está buscando desesperadamente. Y la tercera, quizás la más fuerte, empiezas a sentir un llamado inexplicable hacia lo invisible, hacia lo secreto, hacia lo que no se ve, pero que tu alma sabe que es real. Es como una brújula interna que empieza a señalar hacia un lugar donde el mundo no puede entrar, pero donde Dios te está esperando. Si sientes esto, no estás perdiendo la cabeza, no te estás volviendo extraño, estás siendo llamado, estás siendo separado, estás siendo preparado. Por eso te invito a un acto profundamente contracultural, pero absolutamente necesario para tu alma. Haz un ayuno del ruido,
Solo una hora, solo tú y el silencio, sin distracciones, sin pantallas. Solo di, Dios, ¿qué me quieres mostrar aquí? Porque te prometo, en ese silencio descubrirás que nunca estuviste tan cerca del cielo. 3 pasos espirituales para reencontrar tu paz interior. Hay momentos en la vida donde el alma se desorienta, donde todo parece un laberinto de preguntas sin respuesta, de angustias que no se nombran, de un cansancio que no es físico, sino espiritual. Y es justo ahí donde la vida de Enoc se vuelve un mapa sagrado para quienes buscan regresar a casa. No una casa física, sino la casa del alma, la presencia de Dios. El primer paso es claro, pero profundamente desafiante. Renuncia al control. Deja de intentar manejar lo que nunca estuvo en tus manos. Deja de forzar las respuestas, de empujar las circunstancias, de querer entenderlo todo. La paz comienza donde termina la necesidad de controlar. El segundo paso es regresar a lo simple. Al principio todo fue así: palabra, oración y silencio. Sin adornos, sin complicaciones, sin fórmulas. Solo Dios y tú. Solo el susurro de su voz a través de las Escrituras. Solo la oración que no siempre necesita palabras. Solo el silencio donde su presencia se hace más real que cualquier sonido. Y el tercer paso, quizás el más transformador, convierte el silencio en tu habitación, no en tu vacío. Que el silencio no sea sinónimo de soledad, sino de presencia. Que no sea ausencia de ruido, sino espacio para que Dios habite. Así como Enoc entendió que no se trataba de huir del mundo, sino de caminar con Dios en medio del mundo, hasta que caminar aquí ya no fuera necesario, porque el cielo se volvió su verdadera morada. La paz, esa paz que tanto buscas, no está en lo que resuelves, está en quien te habita, está en quien sostiene tu nombre, tu historia y tu futuro. Por eso, te invito hoy a hacer algo simple pero profundamente espiritual. Toma papel y lápiz y escribe lo que necesitas soltar. Escríbelo todo. Y cuando termines, haz una oración sencilla. Señor, yo no quiero cargar más con esto. Lo entrego. Lo dejo en tus manos. Dame la paz que solo tú puedes dar. Ahí es donde comienza el verdadero descanso del alma. El dolor como herramienta divina está siendo moldeado. Hay un patrón silencioso que recorre la historia de los que fueron llamados por Dios. No es el patrón del éxito inmediato, ni de la vida sin problemas. Es el patrón del escondite, de la cueva, del desierto, del valle. Es el camino de los que antes de ser vistos por los hombres fueron escondidos por Dios. Esa cueva donde Elías se quebró. Ese valle donde David fue olvidado mientras sus hermanos eran presentados. Esa cruz donde hasta Jesús fue despojado de toda apariencia de gloria humana. Y ese caminar de Enoc, donde cada paso lo alejaba más de lo visible y lo acercaba más al invisible. Cuando todo alrededor te grita que estás desapareciendo, que estás siendo olvidado, que ya no cuentas, que nadie te ve. Tal vez no sea un castigo, tal vez sea Dios escondiéndote, alejándote del ruido, despegándote de todo lo que no es eterno, porque lo que parece desaparición, en realidad es transformación. Dios te esconde, no para abandonarte, sino para moldearte, para formar algo que no se puede forjar bajo los reflectores, ni en la exposición pública, ni en la validación de los demás. Lo que está haciendo en tu vida solo puede ocurrir en el secreto, en lo invisible, en lo que otros no ven. Por eso, hoy quiero decirte algo con toda la fuerza del cielo. No luches contra este proceso. No te resistas a la soledad sagrada. No corras del silencio divino. Si Dios te ha escondido, es porque te quiere revelar. Pero en su tiempo, a su manera, en su gloria, cuando todo parece apagarse, es cuando el fuego de Dios se enciende más fuerte por dentro. Liberación silenciosa. Cuando lo entregas todo,
Dios empieza a actuar. Hay un tipo de obediencia que no hace ruido, que no se anuncia, que no necesita ser explicada ni aplaudida. Es la obediencia que ocurre en lo secreto, en ese lugar donde solo tú y Dios saben lo que está pasando. Y es justo ahí donde ocurren los mayores milagros, donde las cadenas invisibles se rompen, donde los yugos del alma se deshacen, donde el corazón por fin respira. Enoc no desapareció porque fuese un hombre especial ante los ojos del mundo. Desapareció porque Dios quiso que el mundo entendiera algo profundamente espiritual. Hay una diferencia inmensa entre quien simplemente vive y quien camina con Dios. Cuando alguien se entrega completamente, cuando suelta el control, las expectativas, los miedos, los apegos, algo en el mundo espiritual se activa. El cielo empieza a mover cosas que antes parecían imposibles, porque lo que la fuerza humana no puede, la rendición sí lo permite. Y esa rendición no siempre es espectacular, no siempre tiene lágrimas ni gritos, a veces es silenciosa, sagrada. Es cuando el alma se arrodilla por dentro y dice: Señor, ya no quiero ser dueño de esto. Ya no quiero cargar con lo que nunca fue mío. Lo entrego, todo es tuyo. Por eso, hoy te invito a hacer un acto profundamente simbólico. Escribe en un papel aquello que te está atando, ese miedo, esa culpa, esa relación, ese peso, y haz algo físico con ese papel. Quémalo, rómpelo, suéltalo, y mientras lo haces, declara en tu interior: Dios, yo no soy más dueño de esto. Ahora es tuyo, yo camino contigo, y en ese momento, prepárate, porque cuando tú sueltas, Dios empiezas a actuar. Lo que tu sufrimiento silencioso dice sobre tu llamado. Tal vez has pensado que este silencio es un castigo, que esta soledad que te envuelve es señal de que Dios te ha olvidado, que este tiempo donde parece que nadie te ve, donde nada encaja, donde hasta tu propia voz se apaga, es evidencia de que algo anda mal contigo. Pero no, no es olvido, no es castigo, es selección, es llamado, es preparación. Porque lo que tu sufrimiento silencioso está gritando en el mundo espiritual es que Dios te está separando para algo mayor. Lo que otros interpretan como fracaso, el cielo lo llama formación. Lo que el mundo percibe como desaparición, Dios lo llama transformación sagrada. La historia de Enoc no es en realidad la historia de alguien que desaparece, es la historia de alguien que dejó de pertenecer a este mundo, porque comenzó a pertenecer a otra realidad, a otro reino. Y si últimamente sientes que este mundo ya no te ve, que tus conversaciones ya no tienen sentido, que tu alma se siente extranjera, no te resistas. Tal vez es Dios preparándote, tal vez es el cielo mirándote mientras el mundo ya no puede encontrarte. Hoy te dejo un último susurro, no como un consejo, sino como un recordatorio del cielo. Si sientes que el mundo no te ve más, quizás es porque Dios te está preparando para ser visto, pero por el cielo. Porque quien aprende a caminar con Dios, nunca más camina solo.